Estoy preparando una sorpresa de año nuevo que voy a revelar en primicia solamente aquí en el podcast, mucho antes de que lo sepan mis redes sociales. Si tú dijiste que este año ibas a empezar un negocio o si ya tú lo trataste y no salió bien, créeme que vas a amar esta sorpresa. Por ahora, solamente marca la fecha en tu calendario, lunes 24 de febrero del 2025, y escucha este episodio hasta el final para que te enteres. Hoy vamos a hablar de contenido de negocio y vamos a desmentir algunos mitos relacionados a qué tan exitoso es o deja de ser un contenido de negocio en base a conceptos como la viralidad, la relevancia, el alcance, la visibilidad y otros aspectos del contenido que no necesariamente significan ventas y no significan necesariamente éxito en un negocio. Así que si este tema te interesa, quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. Comenzamos. Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda. Vamos a hablar de contenido, un tema que me gusta mucho y no lo hablo tanto como debería. Y sé que a ustedes también les gusta porque siempre que grabo un episodio sobre contenido recibo muchas descargas y además mucho feedback sobre esta conversación. Hoy quiero tener una conversación contigo relacionada a algunos mitos relacionados a el contenido. Y por creer estos mitos, muchas personas desisten de comenzar las actividades de su negocio, entiéndase, darlo a conocer, empezar a testear el mercado. Déjame decirte algo, antes que todo, voy a explicarte lo que es el contenido, pero quiero que entiendas primero que tú puedes no tener un negocio todavía y comenzar primero a compartir contenido que te permita testear o validar si esa idea que tienes en tu cabeza de verdad resuena con alguna audiencia, porque a veces tenemos unas ideas de negocio brutales que son bellas en mi cabeza, pero allá afuera nadie las compraría. A veces tenemos excelentes ideas que la gente sí compraría, nuestra audiencia, nuestro público ideal, pero no las sabemos presentar o no las sabemos explicar. Y en esta era maravillosa de la informática, de la información, tenemos la dicha de que estas plataformas que antes no existían, llamadas redes sociales, llamadas canal de YouTube, llamadas podcast, nos permiten testear una versión gratis, digamos, de nuestra idea, ponerla allá afuera, mostrársela al mundo, antes de estar invirtiendo dinero y tiempo en crear un producto que no sabemos si se va a vender. Y te puede llevar gratas sorpresas, como me pasó a mí, de que cuando empecé a compartir contenido, yo quería hablar de una cosa, pero la gente a la que yo estaba ayudando quería que le hablara de otra. Y eso me ayudó a entonces, cuando fui a ofrecer un producto o un servicio, fue lo que ellos querían comprarme y no lo que yo quería vender. Si yo me hubiera puesto a crear productos para vender, y tendría que, sabe Dios, cuántos productos dañar o escrachar antes de dar como un producto que sí la audiencia o el mercado quisiera. Así que el gran, digamos, el portal que te mueve de las ideas a la posibilidad en esta era de la información es el contenido. ¿Y qué es el contenido? Cualquier pieza de información en forma de video, foto, imagen, texto, no se me ocurre otra modalidad. O sea, todas las formas, puede ser hasta un mensaje de texto, es contenido. Un screenshot que mandas por un WhatsApp es contenido. Un audio que dejas en un mensaje de voz o en un podcast como este es contenido. Todo lo que tenga información contenida adentro, ¿ok? Cualquier paquete de información
que se comparta a través de un medio, ¿verdad? Si es un email, pues una nota de texto que se manda a través del correo electrónico. Si es WhatsApp, pues un mensaje de voz o un texto que se mandó por WhatsApp. Si es una foto que se subió a Facebook o a Instagram, pues eso es un contenido. Ahora, no todo el contenido es contenido de negocio. Tú mandas montones de mensajes de voz por WhatsApp, montones de texto a tus amigas, a tus amigos, a tus colegas. Eso es contenido social, contenido personal del día a día. Y originalmente las redes sociales fueron creadas para eso, para que la gente tuviera un espacio de interacción. Y esos espacios de interacción aglomeraron a muchas personas socialmente para la socialización. No para vender, para la socialización, para el jangueo virtual. Y de momento las redes sociales tomaron un auge brutal al punto que se convirtieron en una gran pancarta para que los negocios también, que ya estaban establecidos, se pudieran anunciar donde la gente está, ¿verdad? ¿Qué sucede? Muchas personas con el acceso al mundo, por ejemplo, yo te puedo decir que en mis redes sociales personales, yo sé de gente que estudió conmigo en la escuela que si no fuera por las redes yo no sabría de ellas. Yo sé de personas con las que estudié en la universidad que están en otro país que si no fuera por las redes sociales no sabría de ellas. Yo sé de ex compañeros de trabajo, ex colegas de distintos espacios que si no fuera porque existen las redes sociales y yo veo lo que publica y yo veo cómo está y yo veo su familia y yo veo su viaje, yo no me enteraría, no sabría nada de la vida de esta persona. Así que las redes sociales inicialmente existen para acercarnos los unos a los otros como humanos. ¿Qué pasa? Imagínate que, olvídate de las redes sociales, imagínate que fuera en la vida real. Estás en un lugar que frecuentas, un lugar que tú frecuentas todos los viernes o que frecuentas todos los lunes o a donde vas a comer con tus amigos siempre y ese es el punto de encuentro. Y cada vez que tú te encuentras con esos amigos, por ejemplo, que fue como me pasó a mí, cuando yo empecé esta plataforma de Renuncia Feliz, esto empezó con un grupo de amigas porque yo no tenía redes sociales, no tenía nada. Yo había ya montado mi primer negocio, mi segundo negocio y en cierta ocasión, en una comida con unas amigas, la conversación salió de que alguien preguntó como que, yo estoy loca por irme de mi trabajo, pero es que yo necesito dinero para emprender y yo en verdad necesito a alguien que me ayude y yo no tenía idea de que yo podía ayudar a alguien a montar un negocio, pero yo le dije, como que bueno, pero espérate, yo empecé mi negocio sin tener dinero y yo lo empecé mientras estaba trabajando y ya yo estoy al otro lado y estoy feliz de haberlo hecho. Y estas amigas como que me miraron como que, ¿en serio? O sea, ¿cómo tú lo hiciste? Y yo en una conversación así, en una mesa de comida, de café, no sé qué estábamos en esa ocasión, qué era lo que estábamos haciendo, pero en una servilletita más o menos yo hice como un dibujito de, mira, yo primero hice esto, después hice esto, después hice esto y después hice esto. Cuando yo empecé a hablar con ellas, no para venderle, pues yo no tenía nada para vender, a hablar con ellas sobre de una forma en la que yo resolví un problema, las que tenían el problema de la mesa me dijeron, en son de chiste, pues te voy a tener que contratar para que me ayudes porque yo quiero montar un negocio. Y yo solo cogía chiste, le dije, llévate la servilleta esa porque pues yo no enseño esto. Pero el hecho de haber estado socialmente hablando de otras cosas y que una preocupación que yo pude ayudar a aclarar permitió que la atención de ellas se volteara a, ¿será que Marisa me ayuda con esto? Y así es como yo empiezo a ayudar a la primera persona que no era ni vendiéndole el servicio. Yo estaba haciéndolo como haciéndole un favor, porque era una sola persona. Y yo tampoco pensé que yo tenía como material para educar a nadie. Simplemente yo decía, yo tengo esta experiencia, yo lo hice de esta forma, pues yo puedo ayudar a esta amiga. Y esa amiga se lo dijo a su cuñada y su cuñada después quería hablar conmigo, que yo no conozco a la cuñada. Y la cuñada a su hermana. Y cuando vine a ver, de momento, de ser una amiga o dos que yo estaba ayudando, de momento tenía 8 mujeres, 12 mujeres que de forma independiente por mensajes de texto, yo estaba ayudándolas, pero yo no me anunciaba en ningún sitio y yo no les estaba cobrando, ¿verdad? Yo simplemente, genuinamente, en una conversación social, empecé a tener conversaciones coloquiales que me llevaron a, mira, esta mujer sabe cosas que nos puede ayudar. Tiene información que nosotras no tenemos sobre cosas que quisiéramos hacer. Y así es como eventualmente yo decido abrir la página de Instagram, empezar a hablar de esto por el podcast, porque yo quería ayudar sin que me molestaran a mí. Originalmente lo que yo quería era, yo no puedo hablar con las 15, pero si yo grabo esto en un podcast, pues cuando alguien me diga que quiere que yo le ayude, yo le mando el podcast y ya, resuelvo. Lo que no sabía era que el podcast se iba a convertir en que la gente me pidiera servicios para pagarme. Y bueno, de ahí hasta hoy, eso es historia. Mi punto aquí es que veas que
eso que yo hice en esa mesa fue compartir contenido, una pieza de información, en ese caso en formato de voz, de audio, y en una servilleta con un texto y un dibujo. Eso es un contenido. La diferencia es que lo que estábamos hablando socialmente también es contenido de conversación, es contenido de chisme, de cosas en común, de historias que nos pasaron, de ponernos al día como amigas. Y coloquialmente salió el tema de lo que yo las podía ayudar. ¿Qué sucede? En el momento en que yo le entrego algo que le sirve para resolver un problema a una de ellas, ese contenido se convierte en un contenido de valor al problema que tiene. La conversación coloquial también es de valor porque nos entretiene, porque llena un espacio social, porque nos une como amigas, pero el hecho de que yo la ayude, a lo mejor no era a montar un negocio, pero si ella me hubiera dicho, tengo este problema en el techo de mi casa, y yo le digo, te voy a recomendar al muchacho que me hizo el trabajo en casa, aquí tienes su teléfono, eso también es un contenido de valor. Le estoy ayudando a resolver un problema. Así que tú tienes distintas formas de ayudar a las personas a resolver problemas. Que tengas una experiencia con la cual puedas ayudar a otro, que conozcas a alguien que sabe resolver el problema o que simplemente estás aquí para darle un apoyo de aliento o a lo mejor le recomiendas un producto que compraste, ¿verdad? Hay distintas maneras de ayudar a otros a resolver problemas. Pues en esencia, los negocios son eso. Los negocios son soluciones a problemas que logramos ver que no solo puedo ayudar a una persona, sino que pudiera ayudar a múltiples personas. ¿Ok? Entonces, el contenido de negocio en las plataformas sociales, en esencia, es esto mismo. Pedazos de información que se insertan dentro de conversaciones coloquiales sociales, donde tú ayudas a cierto grupo de personas a resolver cierto tipo de problema. Quizá todas las de la mesa no les interesaba emprender, pues para ellas era bobería lo que yo estaba diciendo. Pero para las que sí querían tener negocio, les resultó interesante. Alguna de ellas no quería tener negocio, pero tenía una amiga o un familiar que sí. Y para ella no fue importante, pero ella me trajo a otra persona y me trajo a otra persona que sí quería. Así que, de momento, la información que yo compartí no solamente fue de valor para resolver un problema, sino que empezó a ganar relevancia. Relevancia significa cuando lo que estás compartiendo le interesa especialmente a alguien porque ese alguien ya tenía identificado un problema que quería resolver. Cuando te vuelves relevante es cuando el tema que estás hablando captura la atención de otro porque el otro ya estaba buscando información sobre eso o ya lo había pensado. En las redes sociales, relevancia significa cuando tú estás compartiendo información no solo valiosa, sino relevante. Por ejemplo, yo puedo estar compartiendo información valiosa sobre cómo hacer un café, pero eso no es relevante para el que no toma café, aunque esté en mis redes, ¿verdad? Pero si yo estoy hablando de cómo hacer una oferta o de cómo ponerle precio a un producto, hay una persona en mi comunidad que está tratando de ponerle precio a un producto. De momento, eso que estoy diciendo no solo es de valor, sino que es relevante, porque esa persona lo está necesitando o lo está buscando en ese momento. Esa es la relevancia en las redes sociales, cuando el contenido le interesa específicamente a cierto grupo de personas. La visibilidad, ¿qué es la visibilidad? Bueno, en mi caso, con el ejemplo de las amigas, yo estaba en la mesa. En el momento en que yo les dejo saber que yo hice esto y yo sé hacerlo sin la intención de venderla, de momento su atención estaba sobre mí. Y eso hizo que algunas de ellas se lo contaran a amigas que sin conocerme querían que yo las ayudara o te quiero presentar a esta amiga que creo que te puedo ayudar con lo que tú quieres. Se volvió visible mi mensaje, pero tenía que ponerlo allá afuera. Tenía que haber hablado de eso en la mesa. Tenía que haber tenido esta conversación con la primera que ayudé para que fuera visible. Aún así, solo era visible para un puñadito de 10 o 15 personas. En el momento en que yo puse esta información en un podcast, en el momento en que yo repliqué lo mismo que le enseñé a mis amigas en unos contenidos de Instagram, ganó relevancia fuera de mi mundito pequeño. Yo no estaba vendiendo nada todavía, pero el mensaje tenía relevancia y ahora también visibilidad, porque era visible. Otra persona lo podía encontrar de distintas maneras. Que lo buscara haciendo search y dijera cómo empezar un negocio y que eso machara con algún contenido que yo hubiera puesto. O simplemente los algoritmos de Instagram macharon su búsqueda con lo que yo estaba hablando y se lo mostró. Eso es la visibilidad. Tiene que estar el contenido afuera para que el negocio sea visible. ¿Ok? Pero la visibilidad no tiene como fin vender. Tiene como fin generar que las personas descubran
tu contenido, tu negocio, perdón, que las personas descubran tu negocio. Ahora bien, ¿qué es el alcance? El alcance es cuando esa pieza que compartes le llegó a 3 personas, a 10 personas, a 50 personas, o se fue y la vieron 2,000 personas. Quizá 200 de esas personas ya te conocen, ya te siguen, ya siguen la página de tu negocio o de tu proyecto. A lo mejor todavía no es un negocio, es un proyecto. Pero en el momento en que, por la modalidad de contenido, por ejemplo, si fue un reel, que usualmente las plataformas se lo muestran a personas que no te siguen, esa gente que el contenido alcanzó, eso es lo que se considera el alcance. ¿A cuánta gente llegó fuera de la gente que ya te conoce? Fuera de la gente para la que ya eres visible. ¿A quién más alcanzó? Es como el tiro allá a lo lejos. Y por último, vamos entonces a hablar de viralidad. Porque hay un mito de personas que no entienden el juego del contenido de negocio que creen que su finalidad es ser viral. Y yo veo mucho entrenamiento, mucho curso, mucho mentoring sobre cómo ser viral en Instagram, cómo irte viral en TikTok. Mi pregunta es, ¿para qué tú quieres ser viral? La viralidad no significa ventas. La viralidad no significa relevancia. La viralidad, digamos que es como un polvito mágico que los algoritmos de las redes sociales bendicen ciertos contenidos en el momento en que logran que se da el combo de que está siendo visible y está teniendo buen alcance y además cierto tipo de persona lo considera relevante porque lo guarda, lo comenta, le da share. En el momento en que se dan esas condiciones, digamos, el hada madrina de las redes sociales, el algoritmo, de momento dice, mira, esto está gustando, déjame mostrárselo, déjame darle mayor alcance y ese alcance tiene el mismo efecto. La gente sigue dándole like, comentando, guardándolo. De momento se lo enseña a muchas más personas y así es como de momento tenemos contenido con muchísimo más alcance. La viralidad es un alcance al cuadrado, al cubo, por 3, por 5, por 10, ¿ok? La finalidad no es la viralidad si es negocio, a menos que estratégicamente se haya determinado que voy a poner este tema, ya sea porque es controversial, porque está en tendencia, porque tal o cual cosa, porque lo que voy a decir aquí adentro de ese contenido es de valor, es relevante para las personas a las que yo quiero llegar y más allá de alcance, yo quiero llegar a un alcance masivo. La viralidad es una especie de alcance masivo, pero puede ser una navaja de 2 filos porque si tú le llegas a ser visible ante personas que odian lo que estás haciendo, personas que odian a las personas que hacen lo que tú estás haciendo o que no tienen el problema que tu negocio va a ayudar a resolver, se te va a llenar tu página de personas que no van a comprar. Y usualmente las personas que no van a comprar porque no tienen el perfil de tu cliente ideal suelen convertirse en trollers, en haters y viralizan cosas que terminan convirtiéndose en problemas, ¿verdad? Un día tienes un blooper y eso se va viral por el blooper que es y te llega gente que se burla de esas cosas en lugar de gente que quiere aprender de lo que tú haces. Así que la viralidad en realidad no es el fin, a menos que sea que tú tienes un contenido, por ejemplo, que estás preparando un evento presencial y tú quieres traer a cierto tipo de personas a este evento, pues tú haces un contenido con características virales, que después te puedo hablar de cómo se hace un contenido que se viralice. Tú haces un contenido con ese tipo de características con el fin de que personas que pudieran comprar el evento vengan. Y eso es un contenido que se piensa, que se estudia, que se guioniza, ¿verdad? No se deja como accidente. Sí puede pasar que accidentalmente el contenido más bobo se viralice. A mí me ha pasado un par de veces. Pero también estoy consciente de contenidos que, por ejemplo, yo después te puedo compartir, contenidos que tienen millones de views en mis redes y me han traído decenas de miles de seguidores, te estoy hablando arriba de 10,000 o de 15,000 seguidores, que han llegado a mi cuenta con el problema que yo ayudo a resolver. ¿Y cómo tú haces para generar ese tipo de alcance, ese tipo de visibilidad y ese tipo de viralidad con relevancia? Ya esa es una forma mágica. Te puedo hablar de eso quizá el otro jueves cuando hablemos de contenido por aquí. Pero este es el mensaje que quería venir a traerte. Déjame saber qué te pareció. Si entendiendo estos conceptos se te aclara el rollo del contenido. Si esto ha sido de valor para ti, déjamelo saber.
Estoy pensando si hago un live sobre este tema para explicarlo mejor en un live. Si te interesa que lo haga, pues déjame un mensajito en privado en Instagram. Estoy por allá como @renunciafeliz. También en las notas de este episodio en Spotify hay espacio para comentarios, así que me puedes decir, me gustaría ver un live sobre este tema. Si me oyes por YouTube, también me puedes poner un mensaje. Si me oyes por Apple Podcast, en el área de reseñas, me puedes decir el episodio de viralidad y alcance. Me interesa que hables más de este tema o que hagas un live, y yo con mucho gusto hago otro episodio y hago otro live, etcétera. Así que con esto me despido, deseándote un feliz jueves y pendiente que ya prontito te voy a revelar una sorpresa. Bueno, me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.